buenos días para todos. Esperamos que hayan tenido una gran semana hasta el día de hoy y que pues hoy no sea la excepción. Les recuerdo cómo amanecen los mercados, posteriormente qué tenemos en calendario y finalmente pues cuáles son las noticias que están sobre los titulares el día de hoy. Entonces, ¿cómo amanecen los mercados? Los mercados amanecen pues, después de los movimientos que tuvimos durante toda la semana. Digamos que uno podría llamar este el tercer jueves en concordancia. ¿Por qué? Porque las dos últimas semanas efectivamente han sido de mucha euforia al principio de la semana y de una disminución o de un amainamiento de la misma euforia al final de la semana. El viernes pasado, básicamente, lo que pudimos observar fue un comportamiento absolutamente distinto de los mercados, con, digamos, avances y un cierto movimiento positivo al final de la misma. Hoy, ¿qué tenemos? Tenemos un comportamiento muy similar al de hace 2 semanas, muy similar al de hace una semana, en el que los agentes del mercado, después de las noticias eufóricas con respecto, por ejemplo, esta semana, a las vacunas, a los avances, por ejemplo, en Francia, que están hablando de que podría llegar el sábado, a levantarse algún tipo de restricciones a la movilidad y demás, en fin. Este tipo de noticias, pues evidentemente, ponen a la gente muy contenta, nos anuncian que la efectividad de ciertas vacunas, dentro de las cuales está AstraZeneca, está Pfizer, están las demás, podría estar inclusive por encima del 90%, y hay unas que hablan inclusive del 95%, por allá los rusos, pues como para no quedarse atrás y demás, han hecho varios comentarios con respecto a la efectividad de su vacuna también, y que pues básicamente lo que han dicho es que ellos no están por detrás de nadie y que inclusive podrían tener tasas de efectividad inclusive más altas pues que las demás. Entonces, ¿cómo amanecemos hoy? Hoy amanecemos bajo una cierta pausa. Hemos tenido noticias en Europa que no son tan alentadoras. Probablemente Alemania, pues probablemente no, o sea, digamos ya lo hizo. Entonces, efectivamente se van a tomar estas medidas. Mandó a la gente 3 semanas adicionales para la casa. ¿Por qué? Porque las cifras de coronavirus en Europa, y esto lo hemos ido tratando durante toda la semana, pues van en aumento y tienen a la gente absolutamente preocupada. Dentro de esas preocupaciones, y eso lo estaba leyendo esta mañana en varios artículos, sobre todo pues en Bloomberg, que tratan muchísimo el tema de los commodities, pues el comportamiento que si tienen acceso a la pantalla de mercado en este momento están exhibiendo los precios de los commodities, pues no tiene nada que ver con la euforia de principio de semana. E inclusive están mostrando un retroceso en el caso del WTI por debajo de los $45. Entonces, efectivamente, es un día en el que empiezan a evaluarse mucho las condiciones locales, las condiciones no solamente, digamos, sociales o de coronavirus, pues, como sanitarias, sino también las condiciones económicas. Entonces, hemos visto como los PMI de servicios, los PMI manufactureros a nivel global se han venido disminuyendo o han venido mostrando ciertas pausas con respecto a esos avances que habíamos visto, y tenemos Dow Jones en este momento contrayéndose el 0.58%. Aquí también tenemos que hablar de niveles técnicos, y entonces los 30.000 que nunca se habían roto en la historia, pues efectivamente le podrían marcar a uno una cierta pausa mientras se afianza. 29.872.47 puntos en este momento. El S&P está cayendo un 0.16%, y el Nasdaq, por el contrario, y esto siempre lo hemos dicho, digamos que durante toda esta pandemia, como es el de lo virtual, como es el de las cosas digitales y demás, y si a uno le dicen, porque esas son las noticias que han salido, digamos, y las entrevistas, si se han podido ver, por ahí, por ejemplo, entrevistaban al CEO de IHS Markit, que es una de las empresas a nivel global que calcula los PMIs, ¿se acuerdan? El PMI Markit o el IHS Markit, y entonces él hablaba inclusive de que la demanda de crudo, bajo la visión que ellos tienen, no se iba a recuperar sino por allá hasta mediados del 2021. Todo este tipo de noticias efectivamente como que empiezan a la gente a voltearle el foco de atención, y esto lo hemos dicho yo creo que durante por ahí los últimos 3 meses, que es donde hemos empezado a ver este tipo de comportamientos mucho más marcados con respecto a la vacuna, pues precisamente porque a medida que va avanzando el tiempo, pues vamos teniendo más certeza con respecto a las vacunas, va pasando el tiempo con respecto a las pruebas y demás. Entonces, efectivamente, digamos que es un comportamiento que le traduce a uno la pandemia con respecto a lo digital y a lo que se valoriza, pero también le muestra a uno lo que ha venido pasando en las últimas 2 semanas, y es un inicio de semana muy eufórico, que se ha ido disminuyendo, se va disminuyendo hasta miércoles o jueves, y que en el caso de la semana pasada, contrario a lo que pasó la antepasada, pues tuvimos un cierre positivo. Vamos a ver qué noticias transcurren el día de hoy, qué tipo de cosas suceden, nos pueden anunciar. Por ejemplo, por ahí estaba viendo que China
cumple alrededor de un 26% con la cuota de importación de energía por parte de los Estados Unidos, y aquí estamos hablando de los acuerdos comerciales y demás. Yo creo que no son noticias como tan malas. Le preguntaban al señor del IHS cómo está viendo, por ejemplo, la demanda de crudo, y decía que la demanda asiática prácticamente borrando las demás, y que precisamente las preocupaciones provienen no de los Estados Unidos, sino de la parte europea, porque pues entre otras cosas, y esto es un dato pues como para contextualizar un poquito por qué las preocupaciones, en Francia no creen en las vacunas. La mayoría de las personas está diciendo que no creen en las vacunas. Entonces, por un lado hacerles creer, y por el otro lado, después de hacerles creer, pues dejar o hacerlos que se dejen inyectar. Mejor dicho, todo esto efectivamente envuelto en un contexto pues que no es tan favorable, una vez que, por ejemplo, Alemania, pues desde ayer ya dijo que iba a mandar a la gente 3 semanas más para la casa. FTSE 100 se contrae 0.61%. Ayer estaba leyendo que muy probablemente un Brexit mal negociado o que salgan en malos términos y demás le podría costar al Producto Interno Bruto del Reino Unido entre un 2 y un 5%, con un 2.5% como una cifra más probable. Entonces, efectivamente, ahí es cuando uno empieza a dimensionar el porqué de las preocupaciones con respecto a las negociaciones del Brexit, porque no solamente afectaría, digamos, una partecita chiquita de la economía, sino que estamos hablando entre un 2 y un 5% menos de crecimiento. Eurostoxx en este momento muy flat, igual que el día de ayer, alrededor del 0%, 0,01% de avance. La bolsa francesa se contrae un 0,13%, la bolsa alemana se mantiene en una contracción más bien cercana al cero, en un 0,02%, la bolsa italiana cae un 0,24%, y cuando miramos la bolsa española es de las que más cae, además porque Cataluña y en varios sectores, hombre, pues yo no sé ni cómo volvieron a abrir varias cosas y volvieron a relajar varias cosas, y entonces empieza a verse los efectos de ese tipo de medidas. España se contrae 0,73%, siendo de los que más se contrae el día de hoy en Europa. Cuando nos vamos para Asia y Oceanía, vemos a Australia contrayéndose el 0,64%, Nueva Zelanda contrayéndose el 0,52%, y efectivamente, lo que yo les decía ahorita, el hecho de que China cumpla, así sea con un porcentaje menor al 30%, pero cumple, aquí estamos hablando de un cuarto, por ejemplo, pues de un 25% de cumplimiento. Eso no está nada mal para un año pandémico con respecto al cumplimiento de los acuerdos comerciales. Era para que se hubieran salido por la tangente y ni siquiera hubieran cumplido el 10%, y sin embargo cumplen un cuarto del acuerdo. Entonces, hombre, el Shanghai Composite sube el 0.22%, el CSI 300 sube el 0.18%, y el Hang Seng en Hong Kong, que es el más expuesto, sube el 0.56%. Entonces, como dicen los mercados el día de hoy, evidentemente mixtos, con un sesgo mucho más cauteloso. Yo no lo llamaría negativo, porque fíjense que los movimientos están por el orden del 0, 0,01, 0,08, las contracciones más amplias están alrededor del 0.7%, y están muy puntuales en los países en los que las condiciones no dan tregua, y estamos hablando, por ejemplo, de España. Y en los Estados Unidos uno puede ver un cierto comportamiento hasta normal y técnico después de las subidas que hemos tenido en los últimos días, remarcando especialmente pues el comportamiento del Dow Jones, que después de superar 30.000 puntos por primera vez en la historia, pues evidentemente uno esperaría que tuviera una cierta pausa, y más con estas noticias de coronavirus en los Estados Unidos, que si en Europa no escampa, que si en Europa llueve, en Estados Unidos no escampa. En este momento superan récord otra vez de muertes, creo que están alrededor de las 262.000 a 265.000 personas muertas. Los infectados están por las nubes, por encima de 12 millones de personas, en fin. Entonces, cuando hablábamos ayer y cuando hemos hablado, digamos que a los principios de semana, de las últimas 2 semanas, hemos hablado de expectativas con respecto al paquete de ayudas fiscales por parte de Pelosi, por parte de Mnuchin y McConnell. Hemos hablado también, por ejemplo, desde el día de ayer o antier, de los procesos de transición de poder en los Estados Unidos, de que Pompeo por fin ya dice que van a empezar por lo menos a conversar, de que ya sabemos que Janet Yellen podría ser la sucesora de Mnuchin en la Secretaría del Tesoro. En fin, ya hemos tenido un poquito más de certidumbre y demás, y asume uno también que precisamente por eso es que no tenemos caídas superiores a lo que estamos observando. El S&P apenas se contrae un 0.16%, y ahorita estábamos hablando de una caída superior del Dow Jones y ya está en el 57, 55. Entonces, efectivamente, pues digamos que es un día de pausa, un día de análisis de información muy correspondido con lo que ha sido el comportamiento durante las últimas 2 semanas. Entonces yo creo que, digamos que entre comillas, no es sorprendente. Y en términos de
digamos, movimientos locales, pues lo que tuvimos el día de ayer en la renta fija fue un sostenimiento de los valores, fíjense, los 24 alrededor del 3.51%, tenemos los 25 alrededor del 4%, los 32 alrededor del 5.94, 5.90, entonces efectivamente lo que pudimos observar han sido movimientos de sostenimiento de valores. Yo debo remarcar que el día de ayer, pues yo no le encuentro, habría que preguntarle a Gina, que ella sí está pues como mucho más, qué sé yo, enterada o bueno, pero los volúmenes del día de ayer fueron absolutamente bajos. Estamos hablando de volúmenes de negociación a las 2:30 de la tarde, menores a los 300 mil millones de pesos, en renta fija. En el mercado secundario, evidentemente, estamos hablando, ¿no? Pero si estamos teniendo en cuenta que inclusive esta semana hemos visto volúmenes de negociación más bien cercanos al billón de pesos, y que la semana pasada tuvimos 2 días por encima del billón de pesos de negociación, pues, hombre, no deja de ser algo curioso y cuestionante, pues, porque la emisión ni siquiera era de medio billón, eran 250 mil millones de pesos. Entonces, que le hubiera quitado un pedazo o no le hubiera quitado un pedazo, pues tampoco iba a ser tan grande en la negociación diaria. No sé qué pudo haber pasado, no sé que si sea algún tipo de análisis de información. Los anuncios a nivel local, pues evidentemente, hombre, uno los puede tomar, eso siempre lo hemos dicho, los puede tomar o bien o mal, pero pues uno no se explica muchas de las decisiones. Asume uno también que tendrá que ver con los anuncios del ministro de Salud, con el tema del COVAX, porque el COVAX implica gasto, el COVAX implica muchos más trámites. El COVAX básicamente es una unión de países que donan dinero para soportar o para financiar pues los procesos de las vacunas. Entonces, lo que yo les contaba hacía 3 días, votaron que no a si usted tiene los medios, produzca la vacuna en su propio país gratis, le entregan la fórmula y si usted tiene cómo, produzca, le distribuye la gratis. Colombia se abstuvo. Y entonces cuando le preguntan al ministro de Salud el día de ayer, en entrevista radial, que por qué no hicieron eso, sale con, bueno, en fin, ustedes saben que pues yo no sé si es que yo seré muy exigente con los mandatarios, pero dices que no, es que nosotros ni siquiera sabíamos si eso iba a funcionar, entonces no nos quisimos meter ahí. Por favor, estamos hablando de Pfizer, estamos hablando de AstraZeneca, estamos hablando de BioNTech. Uno cómo no va a creer en ellas, entonces ¿quién va a creer? ¿En José Gregorio? En fin, cerro ese paréntesis ahí. Ayer tuvimos, no sé si es que la gente empieza a analizar mucho la información, el apetito por el riesgo de cierta manera se ve pausado con lo que hemos venido observando, como con un cierto mejor panorama. Eso sí hemos visto, por ejemplo, caídas en el precio del oro y demás. Eso también le muestra a uno que hay un cierto apetito más por el riesgo, en fin. Y en temas de renta variable, pues básicamente lo que pudimos observar el día de ayer fue un comportamiento, diría yo, en línea con lo que estábamos esperando y en línea con lo que uno podría esperar tanto de, digamos, las correlaciones como el movimiento propio del mercado. Entonces, efectivamente, Ecopetrol alrededor de los 2.252 pesos, levemente moviéndose efectivamente sobre, digo yo, por encima pues de los 2.200 y más bien cercano a lo que había venido observándose, que eran como entre los 25 y los 45, 25 y 55. Entonces, pues digamos que muy en línea además con lo que fue el comportamiento en los precios del crudo el día de ayer, que pues en su momento o al principio pues de la jornada y demás exhibieron comportamientos positivos. Lo que sí pudimos observar, y eso inclusive lo dijimos al final de la llamada, fue una disminución de ese ritmo, 0.45% de subida en Ecopetrol. Un día muchísimo más mixto porque PF Bancolombia, PF Vivienda y Bancolombia, que fueron las siguientes más negociadas, eso sí, aquí también hay que resaltar que los volúmenes de negociación estuvieron moderados a partir de la tercera acción más negociada. Estamos hablando de valores menores a los 10.000 millones de pesos. PF Bancolombia con 19.500 y Ecopetrol con 26.500 fueron las dos más negociadas. Y asume uno que también tiene que ver con esos procesos de análisis de información, de revisar, por ejemplo, lo que ha mostrado el DANE con respecto a destrucción de empleo, en fin. Por eso les digo, pues, podría llegar a ser una amalgama completa de todas estas cosas y adicionalmente, pues, súmenle la pausa que estamos observando a nivel global. ¿Por qué hablo de pausa y no de caída? Porque eso es lo que estamos viendo. O sea, caída estaríamos hablando inclusive de niveles en Ecopetrol por debajo de los 2.200 pesos, una cosa, pues, estrepitosa, ¿sí me hago entender? E inclusive ayer, con el retroceso en la valorización a lo largo de la mañana, los precios del crudo, Ecopetrol alcanza a subir un 0.45. Digamos que es más bien proceso de pausa, igual muy traducido también a nivel global. Así amanecen los mercados el día de hoy. Peso colombiano alrededor de los 3.615, 3.616 pesos. Hemos visto y habíamos dicho que después de los 35, tal vez entre los 20 y los 25 existieran pausas.
y entre los 10 y los 15 tuviéramos algún tipo de pausa antes de llegar a los 600 pesos. En este momento es curioso el movimiento porque es un movimiento de sostenimiento de los valores. 0.75 pesos está variando en este momento. Arrancamos en 15, estamos en 16.45, 16.50. WTI sobre los $44.91, contrayéndose el 1.75%. Y el Brent alrededor de los $47.76, contrayéndose un 1.75% también. Entonces, ¿por qué digo que pues de cierta manera curioso? Pues porque tenemos desvalorizaciones en nuestro driver principal y no tenemos, digamos, depreciaciones en nuestra tasa de cambio. Aquí hay que tener en cuenta un factor adicional, y esto lo hemos ido tratando durante pues, las llamadas y demás, y es el DXY. Con el DXY cayendo por debajo de los 92.2 puntos que habíamos observado antes, pues efectivamente podemos observar este tipo de movimientos de apreciación en la divisa nacional, que evidentemente se corresponde con las emergentes y con lo que ha venido pasando a nivel global. ¿Por qué hay una cierta merma en el dólar? ¿Por qué hay una cierta debilidad? Por las cifras de coronavirus, así de sencillo, y por lo que eso implica sobre la economía. A pesar de que ya tenemos muchas cosas solucionadas, no tenemos solucionado nada del dinero, y eso pues yo creo que lo tenemos claro. O sea, no nos han dicho nada de paquetes fiscales, por allá Nucci le quitó un pedazo de lo que la Reserva Federal estaba, o con lo que estaba ayudando, pues, con los subsidios que estaba ayudando, alrededor de 450.000 millones de dólares, y eso lo hablábamos el día de ayer. Entonces, efectivamente, nutriéndose de lo bueno mucho, aquí se puede observar que hay mucho optimismo, efectivamente, por el tema de vacunas y demás, pero pues los agentes del mercado tampoco es que hagamos fiesta de cualquier cosa, ¿sí me hago entender? Entonces, efectivamente, pues es un día de pausa, es un día de análisis de información. Lo que les digo, tuvimos subida del Dow Jones por encima de los 30.000 puntos, es apenas normal. Entonces, así amanecen los mercados el día de hoy. Yo creo que las perspectivas, por ejemplo, para la renta fija y la renta variable son más bien de sostenimiento de los valores, mucho análisis de la información. Hombre, con una caída del 1.73%, 1.75%, ahorita el consorcio en 1.86% en los precios del crudo, pues yo creo que no podemos tapar eso con una mano, y Ecopetrol sí podría registrar ciertas correcciones. No esperaría uno, yo reitero, caídas por debajo de los 2.200 pesos, tal vez los 2.190, que ese es más bien como el nivel fuerte que hemos podido observar. Pero pues hombre, no somos eruditos, no tenemos una bola de cristal para saber si va a caer más o no. Por el momento esas son las expectativas puntualmente, por ejemplo, en esa especie. En términos de tasa de cambio, pues esa caída en los precios del crudo, lo primero que uno pensaría es que iría a buscar los 35, que es la zona baja de la zona de congestión, que nosotros identificamos entre los 35 y los 55. No obstante, hemos visto sostenimiento de los valores, entonces pues esperaría uno eso, sostenimiento de los valores. Y teniendo en cuenta adicionalmente entre los 20 y los 25 pueda llegar a existir alguna pausa o algún cierto nivel que haga detener el movimiento ahí. Básicamente lo que tuvimos el día de ayer fue un comportamiento positivo en las órdenes de bienes durables en los Estados Unidos, 1.3%, tanto la núcleo como la completa. ¿Se acuerdan que estábamos en expectativas de 1 y de 0.5 respectivamente? Entonces, efectivamente, por encima de las expectativas, datos muy buenos, y eso es lo que yo digo, que efectivamente tienen las cosas en una pausa, pues porque tenemos cosas contrarias. Entonces, está esto positivo, pero si nos vamos a mirar las peticiones de subsidios al desempleo, salieron en 778.000 y se esperaban 732.000 y venimos de un dato de 748.000. ¿Eso qué quiere decir? 40.000 por encima de las expectativas y alrededor de 30.000 por encima del dato anterior. Entonces, si ven que hay un contrapeso en el que efectivamente uno puede observar que a pesar de que el consumo en términos de bienes durables y demás está bien o parecería estar mejor que las expectativas, por el otro lado, el comportamiento del empleo, la destrucción del mismo, la necesidad de financiación y de dinero, pues también existe y ha venido mostrando durante las últimas 2 semanas pues subidas importantes, o entre comillas necesidades importantes. Entonces por eso es que no tenemos una euforia más alta, y por eso es que a medida que van avanzando las semanas, los días pues en la semana, se va viendo esa euforia de principio de semana, después de, qué sé yo, el fin de semana en el que uno tiene un acervo de noticias más grande, en el que se descansó, en el que ya todos sabemos por teoría de psicología de mercados, en el que está la mente más fresca y demás, a lo que pasa al final de la semana cuando ya uno empieza a analizar toda la información que va saliendo durante la misma, que efectivamente tiene que ver con datos económicos, con anuncios y demás, pues que es básicamente lo que tenemos en este momento. Para el día de hoy realmente no es que tengamos muchas publicaciones económicas. En Europa tal vez algún tipo de minutas con respecto a reuniones del Banco Central Europeo, pero en los Estados Unidos pues básicamente tenemos hoy un holiday, que es el Thanksgiving,
que era de lo que hablábamos muchísimo con respecto a los viajes, las restricciones. Están muy preocupados porque a pesar de que hay muchas restricciones para la movilidad y demás, hombre, se vendieron muchos vuelos, se vendieron muchos tiquetes de bus y demás. Bueno, en fin, por eso digo yo que hay, ya el día de hoy, entonces empieza uno a, evidentemente, analizar o hacer las cosas con un poquito más de calma y se corresponde mucho con lo que hemos visto durante las últimas 2 semanas. Mañana vamos a tener reunión del Banco de la República, no esperamos movimiento, 1.75%, y pues efectivamente yo creo que lo hemos ido tratando y lo tratamos muchísimo en el comité, lo tratamos a fondo pues para tenerlo bien claro. Y básicamente en temas noticiosos pues los hemos ido tratando todos. Si nos vamos de derecha a izquierda, pues en Asia básicamente China está soportando muchos de los crecimientos, muchos de los comportamientos positivos. Están muy contentos porque aparte de la demanda energética con respecto a los acuerdos comerciales con los Estados Unidos, que se cumple en un cuarto pues el acuerdo comercial, inclusive en medio de pandemia, lo que les digo, eso es una cosa que uno podría tomar como muy buena, la verdad, o sea, es un comportamiento bastante decente de la economía china. Y fuera de eso, cuando le hablan a uno de que la demanda de crudo y demás también tiene muy buenas perspectivas, pues efectivamente ve uno los comportamientos que ve en el Shanghai Composite, en el Hang Seng y en el CSI 300. Si nos vamos un poquito más a la izquierda, entonces nos metemos en Europa, coronavirus por todos lados. Alemania pues mandó a la gente 3 semanas para la casa. Desde el día de ayer pues se tomó la decisión. En Francia, imagínense, en Francia ya están preocupados que porque la gente se deje vacunar. En Inglaterra efectivamente están muy preocupados por el tema Brexit, obviamente por el tema coronavirus también, pero pues efectivamente si a uno le dicen que si negocia mal el Brexit se va a perder entre 2 y 5 puntos del Producto Interno Bruto, pues hombre, empieza a germinar una cierta preocupación y efectivamente pues eso es lo que hemos ido observando. ¿Cuál es la contraparte o digamos, el otro pedazo de la balanza? Pues que la señora Lagarde anunció de pronto un paquete de ayudas fiscales ahorita en diciembre, que la señora Merkel también está abogando por ayudas adicionales, que fuera de eso están pues tomando medidas muy concretas en algunos de los países para combatir el coronavirus y demás. Y pues no nos digamos mentiras, Alemania siendo la economía líder y tomando estas medidas, pues brinda un cierto panorama de tranquilidad con respecto al manejo de la pandemia. No obstante, pues la preocupación persiste. Y ya trasladándonos a Norteamérica, pues efectivamente la gente un poco más tranquila con el proceso de transición, con los anuncios con respecto a funcionarios elegidos y demás. Ha gustado mucho el tema Yellen. Y efectivamente, pues uno lo que puede observar, digamos, en los medios y demás, entonces Bloomberg, Washington Post, Market Watch, Business Insider, donde se quieran meter, donde sea su fuente de información, Reuters, en fin, pues puede uno leer o puede observar que hay una cierta preocupación o una cierta inclinación hacia comenzar a discutir los temas fiscales, hacia comenzar a avanzar en los temas de apoyo a la economía. Y efectivamente, pues, hombre, 262,000 muertes ponen nervioso al que sea. Entonces, si a uno le cuentan lo que yo les conté al principio de semana y ya hoy jueves siguen con los datos por las nubes y sigue este mismo proceso, casi que igual, pues, hombre, la euforia baja un poquito y eso es lo que hemos venido observando el día de hoy. De pronto con la parte local, ampliar un poquito con respecto a lo de las vacunas, y aquí hay que aclarar que ese anuncio de las 20 millones de dosis, ya esta mañana empezaron a contar bien qué era a ver cómo era el tejemaneje, y solamente alcanzaría para 5 millones de personas, y eso es pagando. Entonces, yo no sé si eso también tenga que ver algo con la cierta pausa que hemos observado, sobre todo en la renta fija a nivel local. Pero bueno, pues, yo cumplo con contarles todo, informarles pues de todo. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos por conectarse, por quedarse hasta el final, y pues les deseamos un gran resto de vida. De nuevo, muchísimas gracias.